Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes, noticias y todo lo que nos apasiona, el mundo del entretenimiento, especialmente el turco. Y hoy tenemos bomba. Bomba, bomba, bomba. El 4 de julio, una fecha que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y por supuesto, ¿de quiénes estamos hablando? Pues de los reyes indiscutibles, de la pareja que nos hizo soñar, de los que nos regalaron química en pantalla que traspasó la pantalla, de Can Yaman y Demet Özdemir. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. En este canal amamos el drama, los romances, las series turcas y sobre todo, a nuestras estrellas favoritas. Así que si te gusta todo esto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Prometo traerte lo más fresco, lo más jugoso, lo más explosivo. Y hablando de explosiones, el tema de hoy es un bombazo. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar la noticia del 4 de julio que tiene a todos hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué se rumorea? ¿Qué es lo que realmente está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir? Vamos a descubrirlo juntos. Para entender bien todo esto, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Recordemos, Erkenci Kuş, o pájaro soñador en español. ¿La recuerdan? Aquella serie que nos enganchó a todos con sus risas, sus lágrimas, sus momentos románticos, y sobre todo con la chispa innegable entre Sanem y Can, interpretados por Demet y Can. La química era eléctrica. Literalmente veías la chispa saltar entre ellos. Era imposible no creer en su amor en la pantalla. Y por supuesto, como buenos fans empezamos a soñar con que ese amor trascendiera la ficción. Y claro, empezaron los rumores. Las fotos, los vídeos, las miradas cómplices fuera del set, todo apuntaba a algo más. Se hablaba de citas, de escapadas, de una relación secreta que mantenían lejos de los focos. Las redes sociales explotaban con cada rumor, cada like, cada comentario. Los fans, como locos, querían que fuera real. Querían que Sanem y Can, Demet y Can, vivieran un cuento de hadas en la vida real. Y bueno, para ser honestos, muchos esperábamos que sí. Pero, el tiempo pasó. Y aunque las señales eran fuertes, la confirmación nunca llegó. Los rumores se enfriaron, y cada uno siguió su camino. Empezaron a aparecer noticias de otras relaciones, de otros proyectos. Y de alguna manera, todos nos resignamos a que el amor de pájaro soñador solo se había quedado en la pantalla. Demet Özdemir, con su belleza y talento, siguió cosechando éxitos. Protagonizó otras series, deslumbró en eventos, y nos enamoró con su dulzura y profesionalismo. Supimos de ella en Doğduğun Kaderindir, Tu hogar es tu destino, donde interpretó a Zeynep con una fuerza y una vulnerabilidad que nos conmovió a todos. Sus redes sociales se llenaban de admiradores que elogiaban su actuación y su estilo. Además, Demet siempre ha sido muy activa en sus redes, compartiendo momentos de su vida personal, mostrando sus aficiones y conectando con sus fans de una manera muy cercana. Y no podemos olvidar su paso por Farah, Mi nombre es Farah, donde demostró una vez más su versatilidad como actriz, enfrentándose a un personaje lleno de matices y emociones fuertes. Cada proyecto en el que se embarcaba era una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento y evolución como artista. Y Can Yaman, el galán por excelencia, continuó conquistando corazones con su físico, su carisma y su talento actoral. Se embarcó en proyectos internacionales, demostrando su alcance global. Lo vimos en Bayyey Mr. Rong, donde compartió pantalla con la talentosa Özge Gürel, demostrando una vez más su capacidad para la comedia romántica. Pero su ambición no se quedó ahí. Can decidió probar suerte fuera de Turquía, y su participación en la serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar, fue un gran éxito. Aprendió italiano, se adaptó a una nueva cultura y demostró que es un actor sin fronteras. Además, su presencia en eventos internacionales, sus campañas publicitarias y su constante contacto con sus fans a través de redes sociales lo han convertido en una figura muy popular a nivel global. Cada uno por su lado, pero siempre en la mira de los fans. Y entonces, llegamos al 4 de julio. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué es tan importante? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Las redes sociales se encendieron. Los portales de noticias explotaron. ¿La razón?
Una foto. Una simple foto. Pero no cualquier foto. Una foto que reavivó la llama de la esperanza. Una foto de Demet y Can juntos. ¿Dónde estaban? En un lugar público, un restaurante en Estambul. ¿Cómo estaban? Sonriendo, relajados. ¿Qué estaban haciendo? Aparentemente compartiendo un momento de amistad, charlando y riendo. Pero claro, para los fans eso fue suficiente. La foto se viralizó en cuestión de minutos. Los comentarios, las teorías, las especulaciones, todo volvió a explotar. ¿Volvieron? ¿Están juntos de nuevo? ¿Es el inicio de algo más? La foto, aparentemente tomada por un fan, mostraba a Can y Demet sentados a una mesa, disfrutando de una comida. Ambos vestían ropa casual, lo que sugería un encuentro informal y relajado. La imagen, aunque sencilla, irradiaba una energía especial, una conexión que los fans no tardaron en notar. La expresión en sus rostros, la forma en que se miraban, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los portales especializados en farándula turca se llenaron de artículos, de análisis, de rumores, de todo lo que podíamos imaginar. Algunos medios incluso intentaron contactar a sus representantes para obtener alguna declaración oficial, pero sin éxito. La intriga crecía por momentos. ¿Es una simple coincidencia? ¿Un reencuentro casual? ¿O hay algo más? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde empieza la parte más divertida, la que nos hace investigar, analizar, y por qué no, soñar un poco. Empezaron a circular teorías. La más popular, y la que más fuerza cobró, fue la de un posible proyecto juntos. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Las opciones eran infinitas. Los fans obviamente enloquecieron. La idea de verlos juntos nuevamente en pantalla, revivir la magia de Pájaro Soñador, era algo que todos deseaban. Imaginen las posibilidades. El éxito asegurado. El impacto mediático. Sería un bombazo. La sola mención de una posible colaboración generaba miles de comentarios en redes sociales, peticiones a productores, y hasta propuestas de guiones por parte de los fans. La expectativa era palpable. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Qué han dicho Can Yaman y Demet Özdemir sobre esta foto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco ambiguas. Ni uno ni otro han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Ni han confirmado ni han negado nada. Y eso, por supuesto, alimenta aún más los rumores. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. Ambos han sido muy discretos. Can, como siempre, ha estado enfocado en sus proyectos, promocionando sus trabajos, manteniendo su imagen pública impecable. Aunque no ha hablado directamente del encuentro, sí ha compartido en redes sociales algunas fotos y vídeos de sus actividades, dejando entrever su apretada agenda y su compromiso con sus fans. El silencio, en este caso, podría ser una estrategia para generar aún más interés, o simplemente una forma de proteger su privacidad. Demet, por su parte, ha continuado con su carrera, compartiendo detalles de su vida profesional y personal en redes sociales. Ha publicado fotos de sus rodajes, de sus viajes y de sus encuentros con amigos y familiares. Aunque no ha hecho ninguna referencia directa a Can, sus seguidores no han dudado en preguntarle sobre el tema, inundando sus publicaciones con comentarios y especulaciones. La actriz, con su habitual elegancia y discreción, ha evitado entrar en detalles, manteniendo la intriga. Pero ninguno de los dos ha mencionado directamente el encuentro. ¿Significa esto que no hay nada? No necesariamente. El hecho de que no hablen del tema puede deberse a varias razones. Quizás están esperando el momento adecuado para anunciar algo. Quizás quieren mantener su privacidad. O tal vez simplemente quieren dejar que la especulación crezca, alimentando el interés de los fans. Podrían estar negociando un proyecto, esperando el momento oportuno para dar la noticia. O simplemente quieren mantener su vida personal alejada de los focos. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, en juego. Somos los que investigamos, los que analizamos, los que buscamos pistas, los que creamos teorías. Y honestamente nos encanta. Nos encanta soñar con el reencuentro, con el nuevo proyecto, con un posible romance.
Es parte de la emoción que generan estas estrellas y sus historias. Nos conectamos con ellos, nos involucramos en sus vidas y creamos una comunidad que comparte la misma pasión. Pero, ¿qué nos dice la realidad? ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, en primer lugar, la foto existe. No es un montaje, no es una falsificación. Es real. Demet y Can se encontraron. Eso es un hecho. En segundo lugar, su silencio. Como ya mencioné, el silencio puede significar muchas cosas. Puede ser una estrategia de marketing, puede ser una decisión para proteger su privacidad, o simplemente puede ser que no quieran dar explicaciones. En el mundo del entretenimiento, el silencio a veces es más poderoso que cualquier declaración. En tercer lugar, las reacciones de los fans. La emoción, el entusiasmo, la esperanza que ha generado esta foto es innegable. La gente quiere verlos juntos. Y eso, sin duda, es un factor importante. El apoyo de los fans puede influir en decisiones profesionales, impulsando proyectos y generando expectación. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la chispa, la magia, la química entre ellos sigue presente. Y eso, amigos, es suficiente para mantenernos a la expectativa. Los fans más acérrimos han analizado la foto con lupa, buscando gestos, miradas y detalles que puedan revelar algo más. Han comparado fotos antiguas, han revivido escenas de Pájaro Soñador, y han creado montajes y vídeos que alimentan la esperanza. Personalmente creo que es muy probable que haya algo más detrás de esta foto. Quizás un proyecto profesional en puerta, o tal vez simplemente una reconciliación amistosa. Pero sea lo que sea, es algo que genera mucha emoción. Ver a estas dos estrellas juntas después de tantos años, es algo que nos llena de alegría y nos hace creer en los finales felices. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos es un sueño para muchos, y la idea de que su amistad haya perdurado es un mensaje positivo. Y ahora, como siempre, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que está pasando? ¿Creen que hay un proyecto en camino? ¿O simplemente se trata de una casualidad? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones, sus deseos. Compartamos juntos la emoción. La especulación es parte de la diversión, y las teorías de los fans pueden ser tan creativas como convincentes. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier señal, a cualquier pista. Estaremos pendientes de sus redes sociales, de los medios de comunicación, de todo. Porque queremos saber qué es lo que está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir. Cada like, cada comentario, cada foto y cada entrevista será analizada en busca de una pista. La espera es parte de la emoción, y la incertidumbre alimenta nuestra curiosidad. Y por supuesto, les prometo mantenerlos informados. En cuanto tenga alguna novedad, se las contaré. Así que no se despeguen de mi canal. Suscríbanse si aún no lo han hecho o activen la campanita para no perderse ninguna actualización, y estén atentos a los próximos vídeos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la noticia del 4 de julio, la foto que ha revolucionado las redes sociales y el mundo del entretenimiento turco. Hemos analizado los rumores, las teorías y las posibles razones detrás de este reencuentro. Hemos hablado de Can Yaman, de Demet Özdemir, de Pájaro Soñador, y de la magia que existe entre ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que se hayan emocionado, que se hayan entretenido, y que se hayan mantenido al tanto de lo último en el mundo de las series turcas. El impacto de Pájaro Soñador fue tal que aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido, la gente recuerda con cariño a los personajes y la historia. El éxito de la serie demostró el poder de las producciones turcas, abriendo las puertas a otras series y actores turcos en el mercado internacional. Muchísimas gracias por ver. Gracias por su tiempo, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Están emocionados con la posibilidad de un reencuentro profesional o personal? Cuéntenme. Los comentarios de los fans son una parte fundamental de este canal, y la interacción entre todos es lo que hace que la comunidad sea tan especial.
Y antes de irme, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Es muy importante para mí. El apoyo del público es el motor que impulsa este canal, y la dedicación de los fans es el combustible que alimenta la pasión por el entretenimiento turco. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y que sigan soñando con el reencuentro de Can y Demet. Chao, chao. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo el talento, la química y el cariño del público pueden trascender la pantalla y perdurar en el tiempo. La expectativa por saber qué sucederá es alta, y la comunidad de fans está ansiosa por descubrir el próximo capítulo de esta emocionante historia.